Buenos días, licenciada María Soledad Cárdenas Palacios. Somos de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Educación Inicial a Distancia, con la asignatura Psicología General, con el tema Bases biológicas de la conducta desde el cerebro hasta el comportamiento. Nuestro grupo está conformado por moderadora mi persona, primer panelista Kerly Villalta, segunda panelista Marjorie Cuenca, tercer panelista Gisela Conza, cuarta panelista Carmen Ramón. Bases biológicas de la conducta desde el cerebro hasta el comportamiento. Las bases biológicas de la conducta permiten comprender cómo sentimos y actuamos. La conducta humana es un proceso interno en el que participan el sistema nervioso, el cerebro, los neurotransmisores, las hormonas. Estudiar estos elementos ayuda a entender cómo el cuerpo procesa información, genera emociones y responde al entorno. El pan- el panel busca analizar de forma integrada estos sistemas para explicar la complejidad del comportamiento humano. A continuación, damos paso a nuestra primer panelista. Sistema nervioso y su estructura básica. El sistema nervioso es la base fundamental de la conducta humana, ya que se encarga de recibir información, procesarla y generar respuestas. Está compuesto por el sistema formado por el cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso periférico que conecta el cuerpo con el sistema central. Neuronas, la unidad básica. La neurona es la célula principal del sistema nervioso. Su función es transmitir información por impulsos eléctricos. Está formada por el cuerpo celular, las dendritas que reciben información y el axón que la envía a otras células. La sinapsis y los neurotransmisores. La comunicación entre neuronas ocurre en la sinapsis, donde participan mensajeros químicos llamados neurotransmisores, como la dopamina, serotonina y acetilcolina. Estos influyen en el movimiento, las emociones, el aprendizaje y la memoria. Relación con la conducta. La calidad de la comunicación neuronal determina gran parte de nuestra conducta. Un equilibrio adecuado en los neurotransmisores favorece un comportamiento estable, mientras que los desequilibrios pueden generar ansiedad, depresión o dificultades cognitivas. A continuación, damos paso a nuestra segunda panelista. El cerebro y sus principales áreas. El cerebro es la estructura central que explica cómo pensamos, sentimos y actuamos. Sus diferentes áreas participan en funciones específicas que moldean nuestra conducta. La corteza cerebral y sus lóbulos. La corteza cerebral regula procesos superiores, pensamiento, percepción, lenguaje y memoria. El lóbulo frontal controla el razonamiento y los impulsos. El parietal integra información sensorial. El temporal se relaciona con la memoria y el reconocimiento. El occipital procesa la visión. Sistema límbico, emociones y memorias. El sistema límbico es la clave para entender nuestras emociones y motivaciones. La amígdala regula el miedo y la respuesta emocional. El hipocampo permite formar nuevos recuerdos. El tálamo y el hipotálamo regulan funciones vitales como el hambre, la temperatura y el estrés. Integración cerebral. Las áreas cerebrales no trabajan aisladas, sino conectadas. Cada emoción, recuerdo o decisión surge de la interacción entre múltiples circuitos neuronales que dan forma a la conducta. A continuación, damos paso a nuestra tercer panelista. Bases biológicas del comportamiento. La conducta humana surge de procesos biológicos que concluyen el funcionamiento del sistema nervioso, la actividad cerebral y la comunicación sináptica. Plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar según la experiencia. Gracias a ella aprendemos,
Nos adaptamos y podemos recuperarnos de ciertas lesiones. Esto muestra que la conducta no es estática, sino dinámica. Influencia del ambiente. Aunque la biología establece una base, el ambiente modula la conducta. Factores como la familia, el aprendizaje, el entorno social y las emociones moldean nuestras respuestas. Conducta como resultado de interacción. La conducta es el resultado de la interacción entre biología y experiencia. Dos personas con estructuras cerebrales similares pueden comportarse de manera distinta según su entorno. A continuación, nuestra cuarta panelista. El sistema endocrino y su influencia en la conducta. El sistema endocrino consta de glándulas que liberan hormonas al torrente sanguíneo. Estas regulan procesos vitales como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y la respuesta emocional. Entre ellas lo que son las glándulas principales. La hipófisis es la glándula maestra que controla las demás. La tiroides regula el metabolismo. Las suprarrenales liberan adrenalina y cortisol. Y las gonadas son hormonas sexuales. En la relación con el sistema nervioso y el endocrino trabajan juntos. El hipotálamo lo ubica en el cerebro coordinado la actividad hormonal. Esto demuestra que sus emociones y pensamientos siempre están conectados con las hormonas, lo que es la influencia hormonal en la conducta. Las hormonas modulan respuestas de estrés, motivación, estados de ánimo y toma de decisiones. Cambios en los niveles hormonales que influyen en lo que es la ansiedad, la energía o la conducta social. Gracias. Gracias. A continuación, la ronda de preguntas. Primer pregunta. ¿Por qué las neuronas y los neurotransmisores son tan importantes para explicar la conducta humana? Las neuronas y los transmisores son esenciales porque permiten la comunicación dentro del cerebro. Gracias a ellos podemos pensar, sentir, movernos y reaccionar. Si esta comunicación cambia, también cambia nuestra conducta. Por eso son claves para entender cómo actuamos. Gracias. Segunda pregunta a nuestra panelista. ¿Qué sucede con la conducta cuando una zona específica del cerebro se ve afectada? Cuando una zona específica del cerebro se ve afectada, la conducta puede alterarse de manera significativa, dependiendo de la función que esta región controla. Los cambios pueden manifestarse en el pensamiento, las emociones, el lenguaje, la memoria o incluso el comportamiento social. Gracias. Tercer pregunta a nuestra panelista. ¿La conducta está totalmente determinada por la biología o el ambiente también influye? La conducta no depende únicamente de la biología, porque aunque nacemos con ciertas características como temperamento, funcionamiento del cerebro y hormonas, el ambiente también influye de forma muy fuerte, como por ejemplo en la familia, en la educación, la cultura, las experiencias y lo que aprendemos día a día pueden cambiar o moldear como personas y cómo pensamos y actuamos. En sí, la biología y el ambiente trabajan juntos para formar nuestra conducta, ninguno trabaja solo. Gracias. Gracias. A continuación, la cuarta pregunta a nuestra panelista. ¿Cómo influyen las hormonas en nuestras emociones y decisiones diarias? Estas influyen porque tienen un filtro en la forma en la que sentimos, interpretamos situaciones, decisiones. Cuando ellas se equilibran, se mantienen en un buen estado de ánimo y cuando también se desequilibran, nos sentimos estresados, sensibles o impulsivos. Muchas gracias. La conducta es el reflejo visible de lo que el cerebro construye en silencio. En conclusión, tenemos que las bases biológicas de la conducta explican cómo pensamos, sentimos y actuamos. La conducta humana surge de los procesos internos en los que participan el sistema nervioso, el cerebro, los neurotransmisores y las hormonas. Comprender estos elementos permiten entender cómo se procesa la información, cómo se generan las emociones y cómo respondemos a los estímulos del entorno. El propósito de este panel es analizar de manera integrada estos sistemas para comprender mejor la complejidad del comportamiento humano. Muchísimas gracias.